Padre, te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque una vez más estamos aquí, Señor, reunidos para escuchar tu bendita y preciosa palabra. Gracias porque hoy nos vas a hablar a lo más profundo de nuestro corazón, y no solamente a los que estamos aquí, sino a todos los que van a escuchar este mensaje a través de las radios, Señor. Gracias por la radio, Señor, por Radio Hit, gracias por Radio La Nueva Frecuencia, gracias por la radio también ahora Apocalipsis Network, Señor, y gracias porque también tenemos estas plataformas, Señor, en las que podemos llegar a miles de personas, Señor. A través, Señor, de la pantalla, mucha gente va a ver este mensaje. A ti te damos la gloria y gracias porque esto lo haces tú, Señor, nada más. A ti tú eres el único digno de recibir toda la gloria y la honra, y gracias te damos por lo que nos vas a hablar hoy, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos. Como les digo siempre, una vez más aquí, a Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Saludamos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando en esta mañana. Y hoy tenemos estudio. El libro de Hechos, estamos ya en el estudio número 39 y le puse como título Éxito Evangelístico. Éxito evangelístico. Díganme si lo que les compartí hace un rato no fue un éxito evangelístico. Estamos llevando el Evangelio, las buenas noticias, amén, a miles de personas. Y podemos decir hoy a millones de almas. ¡Qué bendición, hermanos! La verdad que Dios es bueno. Vamos a ir a Hechos 14 entonces para retomar el estudio del libro de Hechos, y ahí vemos a Pablo y a Bernabé en Iconio. ¿Recuerdan? Que llegaron hasta ese lugar, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Hechos 14, versículo 1, dice así: Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de los griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales, prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Amén. Hasta ahí. Tremendo, hermanos queridos. Entonces vemos acá en el versículo 1, dice que entraron juntos, ¿verdad?, en la sinagoga de los judíos, ¿no? ¿Se acuerdan que los líderes religiosos también de las sinagogas de Antioquía, de Pisidia, también acababa de expulsarlos a ellos, a Pablo y a Bernabé, de esa ciudad? Pero cuando llegaron a Iconio, también hicieron lo mismo, ¿no? Empezaron a predicar el Evangelio en la sinagoga. Todavía era una buena manera de comenzar, de llegar a las personas. Ellos donde iban, a la sinagoga. Dice que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Miren, creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, ¿no? Pablo y Bernabé tuvieron éxito, ¿verdad?, entre los judíos, y tuvieron éxito entre los griegos. Presentaron el mismo evangelio a ambos, tanto a judíos como a griegos. ¿El mensaje cuál es? El mensaje del evangelio, ¿verdad? Es el mensaje que la salvación está solamente en Jesucristo. Amén. Que cuando uno cree en Jesús, ahí tenemos salvación. Entonces vemos que acá todos creyeron en ese mensaje, todos no, una gran multitud dice acá, ¿no? Vemos que otros no. Ahora, en Hechos 4:12, eso lo dejó en claro el apóstol Pedro, cuando dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el mensaje, hermanos. En ningún otro hay salvación. Y tenemos que eso
Decíselo a todo el mundo. No hay salvación en ningún otro, solamente en Jesucristo. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Ahora, el éxito, ¿verdad?, es refrigerante para estos hombres que venían de ser echados de Antioquía, de Pisidia, y después, ¿verdad?, de haber tenido gran éxito ahí evangelístico, llegan acá, ya venían huyendo, y llegar acá y que suceda lo mismo, díganme si eso no es refrescante. No es algo que, ¿verdad?, te anima. Decir, wow, gloria a Dios. A pesar de la lucha, el Señor está obrando con poder. Y eso es lo que nos va a pasar muchas veces a cada uno de nosotros, ¿sabían? Cada vez que hacemos cosas, el enemigo se levanta. Y cosas van a venir en contra. Pero ellos habían sido echados, pero ¿se acuerdan en Hechos 13:50? Ellos habían sido echados, ¿no? En ocasiones Pablo se quedaba allí un tiempo, cuando llegaba a un lugar, ¿qué hacía él? Fortaleciendo la iglesia y trabajando donde el Evangelio había llegado. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Pero vemos acá que la persecución de Pablo de Antioquía, de Pisidia, ¿verdad?, fue la manera en que Dios lo llevó a Iconio y a otros lugares. Muchas veces hay persecución, pero es permitida por Dios. ¿Para qué? Para que salgamos, para que vayamos. ¿Se acuerdan en Hechos 1:8? ¿Qué dijo el Señor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida es para esto, para llevar el mensaje de salvación, para ser testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué problema es cuando el Señor nos manda a hacer algo y nos quedamos quietos? Porque sucede a la inversa, lo que dice Hechos 8:1. En Hechos 1:8 el Señor nos manda, pero cuando nos quedamos quietos sucede a la inversa, Hechos 8:1. Miren, y Saulo consentía en su muerte. Y miren lo que dice ahora. En aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia. Dice que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿No querés predicar el Evangelio? ¿No querés salir a hacer lo que yo te mandé a hacer? Voy a traer persecución, dice el Señor. Y trajo persecución y la iglesia fue esparcida. Y díganme si sí o sí no cumplieron con lo que Dios había dicho. ¿Cómo somos muchas veces, no? ¿Cómo somos muchas veces? Ahora, dice ahí, y hablaron de tal manera, ¿no? Dice, ¿no? En Hechos 14. Hablaron de tal manera. Presentaron el Evangelio de una forma que, ¿verdad?, invitaba a la gente a creer en Jesucristo. La manera de que le predicar, ¿verdad?, lo llevó a la gente a que creyeran en aquel que podía darle salvación y vida eterna. De eso se trata, de predicarle a Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. ¿De quién es Jesucristo? Mucha gente no conoce quién es Jesucristo. Lo han escuchado hablar, pero ¿saben realmente quién es? Y vos que sabés quién es Jesucristo, tenés que compartir quién es Jesús y qué fue lo que hizo Él por la humanidad. Amén. Versículo 2 dice, mas los judíos que no creían y se excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Miren, Lucas deja en claro también ahí que no todos creyeron, ¿no?, en Iconio. No todos creyeron en Iconio, pero no solo esa gente rechazaba el mensaje, sino también que rechazaba a los mensajeros. A veces la gente se va a levantar contra nosotros, pero no son ellos, es lo que está operando en ellos. Es que no quieren que el mensaje del Evangelio se predique. Por eso dice contra los hermanos. Se levantaron contra el mensaje y contra los hermanos. Versículo 3 dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Acá vemos que los nuevos cristianos en Iconio necesitaban todo el conocimiento para mantenerse firmes en una ciudad que se iba a oponer. Muchas veces también tenemos que profundizar en la palabra de Dios y necesitamos crecer y madurar en la palabra para tener base sólida, porque cuando viene el problema, la persecución, ¿de dónde nos vamos a tomar? ¿En quién estamos creyendo? Amén. Entonces Pablo se quedó por mucho tiempo porque sabía ahí que iba a venir una gran persecución. Ella podía percibir, a pesar de la oposición, Pablo y Bernabé continuaron, dice que hablando con denuedo, dice, confiados en el Señor. Miren,
Ellos seguían a pesar de la oposición, hablando de nuevo con autoridad, poniéndole ganas y confiados en el Señor. Amén. Tenemos que estar como confiados en el Señor, dando, dice, testimonio de la palabra de su gracia. Miren qué lindo como nombra ahí, la palabra de su gracia, ¿no? Y tocando las vidas a través del Evangelio. Porque el mismo Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice que no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios, hermanos queridos. Si tendremos que hablar del Evangelio. Ahora dice, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Ahora, ningún apóstol realizó ningún milagro por sí mismo. Ninguna persona puede hacer un milagro por sí mismo, ¿no? Si no es, dice acá, que Dios lo concede, concedido por Dios. Ese poder no está en ellos permanentemente, o sea, ellos no fueron a ese lugar a hacer solamente milagros, sino que fueron a predicar el Evangelio, ¿no? Por eso dice acá, daba testimonio a la palabra de su gracia. Las obras milagrosas, ¿verdad?, confirmaban el mensaje de ellos, que ellos predicaban, la palabra de su gracia. Entonces, su gracia es para los judíos y su gracia es para los griegos. La gracia de Dios es para todos. ¿Cuántos dicen amén? Es para todos. El Evangelio aquí se presenta como, ¿verdad?, se llama como el mensaje de su gracia. O sea, está hablando de una gracia divina. De una gracia divina. Amén. La gracia del Señor, dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, eso es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es que tenemos que hacer cosas para que el Señor obre. No es que tenemos que hacer cosas, ese es el Espíritu Santo. Es el Señor por su gracia. ¿Sabe qué significa su gracia? Dice acá el don, significa el regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Pero ojo, costó caro, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 4, de ahí Hechos 14, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Díganme si hasta ahora el mundo no está dividido. Las familias no están divididas. Unos dicen que Jesús sí, otros dicen que Jesús no. El mundo está dividido. Otros dicen que Israel, otros dicen que aquello, otros dicen que lo otro. Está el mundo dividido. A las cosas buenas las llaman malas y a las cosas malas las llaman buenas. Llamarle bueno a lo malo, hermano, dígame si eso no es estar mal. Se ha perdido todo tipo de identidad. El enemigo les ha mentido, les han creído más a la mentira que a la verdad. Ahora, en el versículo 5 dice, y los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron. Cuando se vieron obligados, ¿verdad?, Pablo y Bernabé, salieron de ahí, de Iconio, y se fueron a Listra. Entonces, Listra y Derbe eran ciudades de Licaonia, ¿no? Listra y Derbe estaban juntas en la provincia romana de Licaonia. Esto, hermanos queridos, para que tengan idea, si vas a buscar a Listra y a Derbe no lo vas a encontrar hoy por hoy porque cambiaron los nombres. Pero en el año 37 y en el año 72, estas ciudades estaban ahí. Esto registra que era verdad. ¿Amén? Bueno, ahí está, miren, ahí apareció. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de dónde salieron? Salieron de Antioquía, llegaron a Seleucia. Eso fue lo que veníamos estudiando, ¿no? Llegaron a Salamina, después estuvieron en Pafos, llegaron a Perge, después llegaron a Antioquía de Pisidia, donde salieron huyendo, porque los sacaron de ahí, y llegaron a Iconio. De Iconio se fueron 32 kilómetros hasta Listra, y de Listra después hasta Derbe 97 kilómetros. Miren todos los viajes que estamos. Ya estamos a punto de terminar el primer viaje misionero de Pablo. Y después van a volver de vuelta a Antioquía. Pero miren todo el viaje que hicieron llevando el Evangelio. Hoy por hoy, hermanos, estoy parado acá y simplemente predico la palabra y llega el mensaje a diferentes partes del mundo. Lo que Dios está haciendo. Maravilloso, hermano. Y miren el esfuerzo que hacían estos hermanos, valientes, que su vida corría peligro, hermanos queridos. Gracias, hermana. Versículo 7 del libro 12 de Hechos, capítulo 14, dice, y allí predicaban el Evangelio
¿Qué hacían ahí? Predicaban el Evangelio. Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas, incluso en aquel lugar, una de las cuales está registrada en el siguiente pasaje que vamos a leer ahora, pero ellos no viajaban como hacedores de milagros. No viajaban como milagreros, como muchas veces aparece, ¿no? Venga la campaña, Dios va a hacer milagros, y claro, dicen eso, la gente va corriendo. ¿Quién no necesita un milagro? ¿Quién no necesita ser sanado de algo? Pero lo importante y lo medular aquí es el Evangelio, la palabra de Dios. Después, si Dios hace obras y milagros, gloria a Dios. Pero lo importante es llevar la palabra de salvación. ¿De qué sirve hacer milagros si esa gente después se va al infierno sana? Hermanos, es mejor entrar al reino de los cielos con un ojo menos, como dijo Jesús, o con una mano menos, que ir sanito de pata y manos al infierno. Entonces la meta es siempre predicar el Evangelio. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hechos 14:8. Y cierto hombre de Cilicia estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyendo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y se levantó. Tremendo, hermano. Eso es fe, ¿sí o no? Ahora, ¿Pablo estaba pensando en hacer milagro? Para nada. Él estaba predicando el Evangelio y de repente había un hombre ahí, ¿no? El apóstol no fue, como les digo, no fueron a hacer milagros a las ciudades, fueron a predicar el Evangelio, ¿no? Entonces vemos acá, como les digo, se cumple aquella oración que hicieron los apóstoles en Hechos 4, versículo 29. Miren cómo fue esa oración. Cuando ellos empezaron a ser perseguidos. Incluso Pedro había estado en la cárcel junto con Juan. Cuando ellos llegan y ven que la cosa estaba difícil, esta es la oración que tenemos que hacer nosotros, hermano. Escuchen. Hechos 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, ¿qué es primero? Padre, danos que prediquemos con denuedo tu palabra. Después se ocurre el milagro, gloria a Dios, hermano. Pero el mayor milagro es la salvación y la vida eterna. Esta es la oración. Volvemos ahí a Hechos, entonces, 14:9 dice: oyendo hablar a Pablo, miren, este hombre que estaba ahí cojo, que estaba tirado, el hombre cojo, escuchó a Pablo predicar sobre Jesús. No escuchó cualquier cosa por ahí, escuchó hablar de Jesús. Cuando él escuchó acerca de Jesús, su rostro empezó a cambiar. La actitud mostraba, ¿verdad?, que él creía que Jesús podría tocar su vida. ¿Y él tuvo qué? Fe. Él tuvo fe para ser sanado. Hermanos, cuando se predica la palabra es viva. La palabra es espíritu. Y Dios obra a través de su palabra, hermanos queridos. Y ahí él experimentó ese toque, ¿no? Dice acá, cierto hombre, ¿no? Imposibilitado de los pies. Déjame decirte una cosa, este hombre estaba imposibilitado de los pies, pero sus oídos estaban atentos. No era un hombre imposibilitado de los oídos. Y la palabra lo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este hombre podía haber estado, ¿se acuerdan aquellos ciegos? No veían a Jesús, ni lo veían, pero sin embargo sabían que Jesús pasaba por ahí y gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esos fueron sanos y fueron salvos. No tenían que ver, hermanos queridos, tenían que escuchar simplemente. Este hombre tampoco podía, estaba imposibilitado, dice acá. Él dijo: este mensaje es para mí, yo creo.
Eso fue lo que dijo él. Este mensaje es para mí. Yo creo en ese Jesús. Creo que ese hombre que estuvo, que caminó, que murió, que resucitó y que tiene poder. Ahora, hay mucha gente que está imposibilitada y no de los pies, imposibilitados del alma, que están quebrados en sus corazones, que no se pueden mover. Pero gloria a Dios que cuando la palabra llega, porque yo puedo predicar y te puedo hablar al oído, pero el Espíritu Santo llega hasta tu corazón y toca tu vida y hace que te levantes y que tu corazón sea sano y que tu alma sea totalmente restaurada y que puedas levantarte en fe y decir, esta palabra es para mí, Jesús me está hablando a mí. Y Él obra con poder, hace milagros y estamos a veces tirados ahí, postrados, imposibilitados de decir, no puedo, yo no puedo. Pero Jesús dice, conmigo todo lo puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Jesús dice, ¿habrá algo imposible para mí? Para mí no hay nada imposible. Ahora Pablo dice, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Mire, Pablo vio la fe de este hombre. Como les digo, su rostro habrá empezado a cambiar, sus ojos empezó a brillar. Pablo vio que este hombre tenía fe. Quizás el Señor le dio, ¿verdad?, ese don del discernimiento, tanto que Pablo supo que Dios tenía la intención de sanar a ese hombre. Miren, hay que tenerla clara, ¿sí o no? Porque te imaginas decirle, levántate derecho, y el tipo se queda ahí. Levántate derecho, quedas mal, quedas en ridículo. Pero él tuvo fe, él tuvo discernimiento espiritual. Él tenía un trato con Dios. Cuando se predica la palabra, cuando estamos predicando el mensaje, cuando estamos llevando la palabra de Dios, tenemos que tener ese contacto con el Señor para ver qué es lo que Él quiere decirnos, qué Él quiere que hagamos. Y cuando Él nos dice algo, hermanos, tenemos que hacerlo por fe. ¿Cuántas veces me ha tocado decir cosas que digo, Señor, si digo esto, pero Señor, si el Señor te lo dice, decilo. Porque es Él, no sos tú, es Él, no es Pablo, es el Señor. Que este hombre cojo tenía fe, ¿no? Porque incluso tenía fe este hombre. Porque cuando Pablo que le dijo, levántate, ¿él qué hizo? Se levantó derecho. Y ahí sucedió algo tremendo. Miren, vamos a seguir ahora leyendo esto. 14 y 11. Miren que no fue un milagro sencillo trajo grandes problemas este milagro. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Miren lo que pasa ahora porque Pablo oró en fe, este hombre se sanó y se armó tremendo revuelo en aquel lugar, hermano. Decía la gente en el versículo 11, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Miren lo que decían ellos. Estas personas, ¿verdad?, vieron un milagro increíble suceder ante sus ojos, pero su idea de quién era Dios todavía no había sido cambiada. Todavía seguían creyendo cualquier cosa. Muchos de los que estaban ahí, otros sí habían creído, pero otros de los que estaban ahí, ¿no? Por eso les parecía lógico, ¿verdad?, considerar a Pablo y a Bernabé como dioses. Este milagro simplemente atrajo, ¿verdad?, la atención y no una buena atención. No una atención deseada, porque vemos que se arma tremendo acá. Mire el versículo 12. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Ahora, ¿por qué llamaban Mercurio? Porque este era el que llevaba la palabra, ¿verdad? En la mitología griega era común que los dioses, ¿verdad?, vinieran a la tierra en forma humana. En Listra incluso había una leyenda que Júpiter y Mercurio visitaron, ¿verdad?, esa ciudad disfrazados de hombres mortales, pero dice que nadie salió a recibirlos. Entonces solamente una pareja de ancianos los fue a recibir a estos dioses, ¿no? Y dice que como no los recibieron, dice que su ira cayó sobre ese pueblo y murieron todos menos esos dos ancianos que lo habían recibido.
Por eso es que cuando ellos ven a estos hombres haciendo esos milagros, ellos dijeron, no queremos que esto pase de vuelta, hicieron lo que hicieron. Ahora entendemos por qué hicieron lo que hicieron. Ahora, a Pablo le llamaban Mercurio, porque era conocido como el mensajero de los dioses. Y como Pablo era el que más hablaba, era el que predicaba, le llamaron Mercurio. Y parece que Bernabé tenía, ¿verdad?, un aire de autoridad, ¿verdad? Por eso le llamaban Júpiter. Ahora, la adoración a Pablo y a Bernabé creció porque ellos hablaban en lenguas ¿qué? Licaónicas. Entonces ellos no entendían nada de lo que estaban haciendo. ¿Te imaginas hablando, hace un milagro y la gente hablando en otro idioma ahí? ¿Vos qué entendés? Pablo y Bernabé no se daban cuenta que estaban hablando en otras lenguas. ¿Y qué estaban diciendo? Ellos estaban adorando a otros dioses. Y ellos no se daban cuenta. Hasta que aparece el sacerdote de Júpiter, ¿no? Cuando ven ¿verdad?, que este hombre viene sacerdote con todos los guirnaldas que querían ofrecer sacrificios, se dieron cuenta de las cosas que estaba pasando, que algo ahí estaba pasando muy extraño. Ahora vamos a ver ahí en Hechos 14:14, cuando lo oyeron, dice, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dice, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenados de sustento y de alegría en nuestros corazones. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé cuando escucharon esto? Se rasgaron las vestiduras, ¿no? Para demostrar que ellos eran completamente humanos como también ellos, ¿no? También era una reacción judía de rasgarse las vestiduras, porque cuando se hablaba de algo de blasfemia, se rasgaban las vestiduras, ¿no? Ellos estaban siendo vistos como dioses, hermanos, y eso es una blasfemia. Versículo 15 dice que de estas vanidades os convirtáis, ¿verdad? Pablo les habla unas palabras fuertes, ¿verdad?, a esta gente que tomaba esas prácticas paganas muy en serio. Hay gente que toma las prácticas paganas muy en serio. Hay gente que no, que simplemente repite. Pero hay otros hermanos que están agarrados a esas cosas. Y Pablo les habla fuerte y les habla claro. Dice que son vanidades. Y le dice que se conviertan, ¿no? Pablo no tuvo miedo de confrontar a esa gente, a la multitud, y hablarle la verdad. ¿La verdad de qué? De que la idolatría es algo malo. Que la idolatría a Dios no le agrada. Hay veces que tenemos que confrontar a la persona, ¿sí o no? Tenemos que decir, no, esto no está bien, porque la palabra así de Dios dice que eso está mal. Que tenían que apartarse, dice, de esas vanidades y se convirtieran al Dios vivo. Ahora, Jesús no podía ser simplemente agradado, ¿verdad?, y ser puesto como uno más de esos. ¿Cuánta gente pone a Jesús como uno más? No sé si ha visto, hay religiones que ponen a Jesús como uno más. Es uno más. No, hermano, Jesús no es uno más. Jesús es Dios. Es el único Dios verdadero. No hay otros más. Hermano, entonces esta gente no le importaba si ponían a Jesús ahí. Sí, aceptamos así nomás. No, hermano. Jesús es el Señor. Dice acá, al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Pablo le pidió a la multitud de Listra que creyeran al Dios real, al Dios verdadero. Hay gente que cree en cualquier Dios, en cualquier diosito por ahí, hermanos, que es el autor de la vida, que es el creador, no uno de esos dioses griegos menores que son imaginarios, que son insignificantes, sino al Dios verdadero. ¿Cuánta gente cree en esos dioses imaginarios? ¿Cuánta gente no cree en el Dios creador, sino que se crea sus dioses? Miren qué diferencia que hay. Nosotros creemos en el Dios creador, por eso Pablo lo dice acá, en el que hizo los cielos y la tierra, en el Dios creador. Las cosas que Pablo menciona acá, incluso en Hechos 14:17, dice, haciendo bien,
dándonos lluvia del cielo. Miren, el Dios que nosotros tenemos nos da lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. ¿A cuántos, Señor, le llena de sustento y alegría nuestros corazones? ¿A cuántos? Hermanos, en el Dios que nosotros creemos es el que manda la lluvia del cielo. Ellos creían que Júpiter les mandaba las cosas. Y Pablo dice, no, Júpiter no les manda eso. El que le manda la lluvia, el que provee todas las cosas, es el Dios verdadero, el que nosotros estamos predicando. La gente está confundida, hermanos queridos. Hace unos días fueron a la puerta de casa, estaba Gustavo ahí. Fueron de otra religión, ¿no? De una religión ahí, que andan predicando, ¿no? Y están totalmente equivocados. Y cuando les confronté con la palabra no sabían qué decir. ¿Verdad que sí? No sabían, no encontraban respuesta. Pero yo decía, ¿qué dice tal pasaje, tal? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Nosotros somos hijos de Dios, le dije. Acá dice esto, la palabra de Dios. ¿De qué está hablando acá? De Jesucristo. No, dice, porque él era Dios. No, Él es Dios. Y le mencioné varios pasajes de la palabra. Y cuando le dije a una le dije esas cosas, hacía así que diciendo, ¡ay, qué horrible! Esto es blasfemia, porque más se rasga la vestidura delante mía. Pero le dije la verdad, la palabra, le nombré con la palabra, no le fui con cosas mías. Le nombré el pasaje, versículo por versículo. ¿Está Gustavo testigo? Pero yo sé que había una atrás ahí que ella miraba así, escuchaba atenta. No dijo nada, pero yo sé que estaba escuchando ahí. Yo mientras exhortaba a esta otra que venía, mira, estaba con cierta autoridad ahí. Cuando le dije que la palabra Jehová, que ni siquiera es bíblico ese nombre, Jehová, porque el nombre verdadero de Dios es Yod, Hei, Bad, Hei. Y después el hombre le puso las vocales para que se pudiera pronunciar algo parecido, pero le pusieron Jehová, está mal escrito. Y ahí cuando le dije eso, ¡oh! ¿Cómo Jehová no es verdad? No, no es verdad. Ese nombre no existe. Aparte hay un nombre que por sobre todo nombre, y se llama Jesucristo. Y ahí se fue, pero yo sé que hay una ahí que estaba escuchando, ¿verdad? Estaba escuchando, y yo decía, Señor, mientras ella está escuchando esto, que tu Espíritu Santo haga la obra en ella. Y bueno, hay que confrontar con la palabra, hay que confrontar con la palabra de Dios, ¿no? Ahora acá dice Pablo que todas estas bendiciones provienen del Dios verdadero, ¿verdad? Y que viene de donde esas bendiciones, del cielo. Viene del cielo, hermano, no de Júpiter. La bondad de Dios con todos los hombres, dice, por ejemplo, en la venida de la lluvia, en el tiempo fructífero, ¿verdad? Es la muestra de amor y de poder, llamada gracia común. Vieron que somos salvos por gracia, ¿no? Ya lo dijimos. Pero esa es la gracia salvífica. Después está la gracia santificante, que el Señor nos ayuda, ¿verdad?, a poder estar apartados. Él nos fortalece en esa gracia y caemos en gracia y nos aparta de las cosas. Pero está la gracia común. Hermanos, si Dios no tuviera gracia, yo te puedo asegurar que caería lluvia del cielo y a unos los consumiría y a otros les daría vida. Pero Dios tiene tanta gracia que bendice a todo el mundo por igual, ¿sí o no? Respiramos aire, ¿y quién manda ese aire? ¿Por qué estamos así respirando? Si Dios no tuviera gracia, hermano, a mucha gente respiraría y caería seca ahí, hermano. El sol sale para justos e injustos, dice la palabra, ¿sí o no? ¿Eso por qué es? Es por la gracia común de Dios, es por su amor y por su gran poder, porque Dios es todopoderoso. Él puede hacer lo que quiere, pero dígame si Dios no tiene gracia con el mundo. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Que todos se conviertan a Jesucristo, a la verdad. Ahora Pablo no predicó a estos, ¿no?, adoradores paganos de la misma manera que lo había predicado un judío. ¿Qué hizo él? Utilizó los elementos visibles, lo que solamente Dios puede hacer. Él no le fue con el Antiguo Testamento, hablando de la Torá y de toda la ley. No. A esta gente le habló con los elementos. Entonces nosotros a diferentes personas tenemos que hablarle, como a esta mujer que fue a casa. Yo tuve que hablarle de esa manera, porque ella me vino con eso. Pero a alguien que no conoce nada de la palabra, tengo que hablarle de otra manera diferente, ¿sí o no? Llevar otro evangelio. Presentarse a Dios de otra manera. Es lo que está haciendo Pablo. Sino que él apeló a la revelación natural de Dios. Dios se revela también en las cosas creadas, que se crean solamente por el único Dios verdadero. No está todo creado al azar, nada es por casualidad. Hay un creador y se llama Jesucristo.
Mismo el Salmo de David decía en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan tu gloria, la gloria de Dios, dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tu mano. En ese Dios creemos nosotros. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa, hermano. Vemos la creación y todas las cosas invisibles se hacen, ¿verdad?, visibles, dice, y eso nos muestra su eterno poder y su deidad, que Él es Dios, Él es creador. Se hacen claramente visibles en la creación del mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Y después, hablando de Jesucristo, dice ahí en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fuiste creado por medio de Él y para Él. Somos su creación. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos su creación, somos sus criaturas. Pero cuando lo aceptamos pasamos a ser hijos de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos queridos! ¡Qué Dios tan maravilloso que tenemos! Que Él nos creó. Hermanos, y este mensaje es el que Pablo les predica a esta gente. Este mensaje es el que vos y yo tenemos que predicar. Y como les decía en el comienzo, hermanos, mucha gente está escuchando este mensaje y hay muchos pedidos de oración. Mucha gente pidiendo salvación, pidiendo aceptar a Jesús. Porque quizás en este país es gente que tiene su corazón endurecido. Pero en otros países, hermanos, yo lo sé porque lo he comprobado. He ido a predicar esta misma palabra, hermano, y la gente abre su corazón de par en par para que Cristo entre a sus vidas, y son vidas totalmente transformadas, y nos llegaban peticiones, más de 50 peticiones, pidiendo que por favor oremos por ellos, para que Cristo entre en sus vidas, para que sean salvos, amén. Y como iglesia de Jesucristo, y como embajadores de Cristo, predicamos la verdad, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermano. El Evangelio de salvación, las buenas nuevas, que Jesucristo vino, que hay esperanza, que hay salvación a través de Él. Y vos y yo tenemos este mensaje tan lindo en nuestras vidas y tenemos que compartirlo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta su palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias por las vidas, Señor, de esos grandes siervos tuyos, Pablo y Bernabé, que nos enseñan cómo tenemos que ser, Señor. Que a pesar de las luchas, las adversidades, a pesar de que la gente se levanta, otros que creen cualquier cosa, Señor, que hacen idolatría incluso, Señor. Guárdanos de todo eso, Señor, porque toda la gloria es para ti. Te pido que seas tú obrando y tocando las vidas a la distancia. En el nombre precioso y poderoso de Jesús oramos por cada petición, Señor, que ha llegado, Señor, a nuestras vidas. Que seas tú obrando y tocando y sanando en el nombre de Jesús, y aquellos que han pedido para que Jesús entre en sus corazones, ahí donde está, decir al Señor, ahí donde estás: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, lléname con tu presencia. Hoy te quiero aceptar como mi único y suficiente Salvador. Ahora creo que solamente tú eres el único Dios verdadero, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que vino hace más de 2000 años a dar su vida en rescate por mi vida. Gracias porque ahora creo y he escuchado ese mensaje de vida, esa palabra de salvación, esa palabra de vida ha entrado en mi corazón, que es Jesucristo, y a través de Él tengo vida eterna. Gracias porque Él murió, pero al tercer día resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder, y pronto viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes: Instagram, palabradevida.uy, Facebook, Palabra de Vida Uruguay.
YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp 094 226 411.